El presidente Danilo Medina encabezó el acto de entrega de 307 nuevos títulos definitivos de parcelas y solares a igual número de beneficiarios de la comunidad de Pedro Sánchez en El Ceibo, que abarcan una superficie total de 4.6 millones de metros cuadrados. Con esta entrega se benefician, además de Pedro Sánchez, las comunidades de Los Kilómetros 2 y 8, Majagual, El Bruno, Sabana de Pedro Sánchez y Los Cafeses. Al hablar durante el acto, el director general del IAD, Instituto Agrario Dominicano, Emilio Toribio Olivo, dijo que esta es una comunidad con un gran potencial agropecuario y de turismo ecológico. Precisó que fue inaugurado como colonia agrícola en el año 1939, una verdadera reliquia agraria, y que fue pasado junto a otras 39 colonias a la AID bajo la denominación de AC 91 Pedro Sánchez. El gobierno entregó 507 títulos definitivos de parcelas de solares de Pedro Sánchez y El Ceibo. El gobierno, a través del Instituto Agrario Dominicano, está planeando en los 2 años que les resta de gestión de completar o por lo menos avanzar en la entrega de 50.000 títulos definitivos. El gobierno, en la visita sorpresa 155 del 8 de enero, se hizo el compromiso, entre otras cosas, de entregar a los productores los títulos definitivos, reclamando que hoy es una hermosa realidad. Es un asentamiento de gran producción de alimentos, seguridad jurídica y fuentes de financiamiento, anunciaron en el acto. Vamos a continuación a conversar con nuestro querido amigo, el ingeniero agrónomo, que ya nos resulta corto el tiempo para poder decir su currículum, don César Sandino de Jesús, que nos trae una belleza. Mucha gente no conoce que el cactus no es tan árido como la gente se piensa. Produce un fruto extraordinario que hoy nos viene a señalar el ingeniero Sandino de Jesús. Bienvenido a su casa. Muchísimo gusto. Qué bien, hoy no voy a sustituir en modo alguno a Quesada, sino voy a ampliar la parte del cultivo de la pitahaya, toda vez que Quesada en su presentación, cuando habló de este fruto magnífico, señaló las cualidades nutricionales que son verdaderamente muy positivas y muy buenas. Y vamos a hablar básicamente de un fruto que está en introducción, aunque hace 15 o 20 años que se viene cultivando a nivel de familia y de hogares. Hoy ya adquiere un ribete de un cultivo de importancia. En este momento el país cuenta con unas 3.500 tareas de pitahaya y se exportó la primera 1.000 toneladas, 1.000 quintales se han exportado de pitahaya y hay una demanda extraordinaria. Se conoce ya en nuestros mercados, se venden al precio de 60 y 70 pesos y se cultiva en todo el país. Ayer hablaba con el encargado del clúster de Santiago, el ingeniero Chávez, que es un gran productor, tiene unas 50 tareas, y recientemente se hizo aquí en la cercanía de San Pedro de Macorís, se hizo un día de campo ponderando las bondades de un agricultor que ha obtenido unos beneficios extraordinarios, y si esos beneficios sirven como modelo, le incentivamos a todo el que pueda cultivar estas plantas
que lo haga, porque realmente él dice haber ganado alrededor de 500,000 pesos por tarea de esta fruta. Por año. Por año. La pitahaya produce 2 cosechas en el año. En este momento comienza a este nivel de altura, a nivel del mar, comienza la floración. Yo traigo aquí 2 flores que están ya al eclosionar. Justamente deben, en las próximas 48 horas, deben eclosionar. Y esa flor dura vistosamente unas 14 a 16 horas, porque seguido ella que hace su función de fecundarse, ella muere. Así que es una flor muy perecedera. Estas 2 flores yo las corté esta mañana de la mata laboratorio que tengo en mi casa. ¿Y por qué digo una mata laboratorio? Porque esa mata tiene como 7 años. La trajimos en un grupo que fuimos a conocer una plantación que se levantó en un arrecife de Miches, y fuimos con el ingeniero Manuel Lebrón y una gran cantidad de agrónomos y trajimos una gran cantidad de esquejes para sembrarlo. En el Parque Mirador Sur deben haber unas 300 o 400 matas que son hijas de esa excursión que hicimos. La sembramos, se está multiplicando perfectamente, aunque muchas se sembraron debajo de los árboles grandes, y esta es una planta a pleno sol. ¿Necesita mucha agua? Vive, qué buena pregunta, doctor Jacín, vive con 600 milímetros al año de agua. Puede fructificar y producir eficientemente con 600. Así que nosotros, más de la tercera parte, como la mitad del territorio nacional, es apto para producir esta. Entonces, en Azua y en la línea perfecta. Ideal, perfectamente. Esa que están en la zona de Santiago hacia La Canela, tienen una producción extraordinaria, y la pluviometría ahí está un poquito más de 600. Pero normalmente el país entero puede sembrar pitahaya, y la pueden sembrar en las casas. ¿Cuál es el mantenimiento? ¿Cómo es? Una gente quiera sembrar y darle mantenimiento a la fertilización, ¿cómo es? Normalmente se siembran con tutores. El tutor se le pueden sembrar 4 matas a la vez. Pueden ver esa imagen donde se explican por sí solos, y eso permite que suban 4 matas a la vez. Aquí se ve. Eso permite que se haga prácticamente una cobertura. Después se le ponen unos alambres encima y hace una verdadera cobertura. Y la producción, esa mata que no tiene ningún tratamiento especial, sino un poquito de fertilizante, el año pasado produjo unas 250 unidades en pleno patio, sin ningún cuidado especial. Es decir, que en los patios, como hay muchos frutales en la República Dominicana y en la capital, se puede plantar, que se plante a pleno sol, y con un tutor se puede levantar, y las personas pueden tener las pitahayas que vayan a usar durante el año, la tienen, porque incluso ellas reparten la producción. Básicamente, ahora viene la primera gran producción y después queda dándose una pequeña. No hay que preocuparse por la plaga y al año hay que fertilizar ¿cuántas veces al año? Efectivamente, la plaga prácticamente no hay. Una plaga que es molestosa son las hormigas, que a veces se vuelven, las hormigas deben controlarse, y alguna antranosis, pero prácticamente no hay que hacer ningún trato. Lo que hay es sembrarla con cariño, cultivarla. Se siembran alrededor de 300 matas por tarea, un 3x3, y ya en escala comercial. Y reitero que los beneficios por tarea son bien elevados, con un poco cuidado
con poca inversión prácticamente, y esto permite, si uno siembra una primera fase con el mismo crecimiento de los tallos, irla pudiendo multiplicar. Eso está bien. ¿Qué otra cosa la gente tiene que saber, el que se va a dedicar a sembrar una mata en su patio, en las zonas urbanas? ¿Qué más tiene que saber? Bueno, estas zonas son muy propicias porque el terreno drena muy bien y la pitahaya no gusta de mucha agua acumulada, y lo que tiene es que sencillamente sembrarla. De esa mata yo le he repartido esquejes, como unos 1000 esquejes. Le voy cortando a medida que van creciendo, le sirve de poda, y realmente es un cultivo de muy poca exigencia y de muy buena productividad. Bien, Sandino, pues nada, pues muchísimas gracias. Vamos todos a incentivar y a promocionar el cultivo de la pitahaya, y por qué no a promocionar el consumo, porque realmente, como lo dijo Quesada el sábado pasado, los nutrientes son excelentes para el ser humano, y pienso que es importante este tipo de frutos. Doctor. Quiero añadir un paréntesis, ¿verdad? El presidente Hipólito Mejía, ahí en Canastica, tiene un predio sembrado de pitahaya y le ha ido muy bien en el cultivo. Igual que Quesada tiene, yo quiero que enfoquen en eso, la fruta que va a tratar hoy Sandino, que se parece a él un poco, ¿verdad? Sí, Hipólito sí. Y Johnny Morales tienen ahí en San Cristóbal. ¿Cuándo podemos enfocarla? ¿Podemos hacerlo? ¿Cómo es que eso se llama? Jaca. La jaca. Había un ron así. Eso parece como de la familia de los pan de fruta, ¿verdad? Sí. Esa planta... Sí, se parece a Quesada bastante. Esa planta cuando se comenzó a fomentar aquí en el país... Eso es asiático, se ¿verdad? Decía, es oriunda del otro continente, de Asia. De Malasia. Eso. Y se decía... Sudeste asiático. Es de Asia, tiene la Polinesia también. Se decía que esa planta estaba llamada a conjurar las hambruras, porque no hay ninguna planta que pueda producir un fruto de 80, yo la he visto, yo la he cosechado 80 libras. El agrónomo Juan Gómez Peña tiene una plantación, tiene varias matas, y yo la he visto de 80, y dice el ingeniero Quesada que hasta de 100 libras se pueden conseguir. Bien. Se come intacta. Ven, como él es el vocero del ministerio, en cuanto a conozca lo que come, vamos a seguir, perdóname la interrupción, termina lo de pitahaya. Nada, estimular la siembra, un cultivo que no requiere grandes esfuerzos, no requiere de grandes tecnologías. Y la comercialización es buena. Y ampliamente, hay una demanda tanto de Estados Unidos como de Europa sin límite. Si estuviéramos produciendo ahora 4 o 5 mil toneladas, estoy seguro que se exportaría sin ningún problema. Que Machi y yo nos preguntamos, para un alemán o un americano debe ser muy difícil pronunciar el nombre de esa fruta. Bueno, le dicen la planta, la fruta escamosa. Dragón. Dragon fruit. Le dicen dragon fruit, sí, la fruta de dragón, porque sí. Cuando se fecunda, aquí se engruesa, esto se seca, y es realmente una planta que debe sembrarse tanto comercialmente, nutricionalmente y para beneficio de quien la siembre. Bien. Gracias, ingeniero Sandino de Jesús. El ingeniero Quesada tiene preparado... No, vamos a hablar primero con Carlos. Carlos Columna. Primero quiero aprovechar y enviarle un saludo cordial a el señor Bambán Abud, el primo, que es resurrecto, está muy mejor, y a Ana Silvia Reynoso de Abud, la madre de Carlos Columna. Pero la razón de su presencia aquí es otra. Antes, a propósito de árabes, quisiéramos pasar una nota luctuosa, porque aquí en este programa los árabes son importantes, ¿verdad? Falleció
La señora Lidia Curi de Isaac falleció el 26 de mayo del 2018, ayer. Su esposo José Isaac Dib, sus hijos Tania y Nasim, Susi y César, Lili y Manuel, Jacobo José y Carmen, su hermana Marúa Curi de Baza, nietos, bisnietos, sobrinos y demás familiares pasan por la pena de comunicar su más sentido fallecimiento. Los restos de doña Lidia Curi de Isaac serán velados en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln a partir de las 10 de la mañana de hoy y recibirán cristiana sepultura hoy sábado 26 de mayo en el Parque Cementerio Puerta del Cielo de esta capital. Falleció doña Lidia Curi de Isaac. Doctor, falleció ayer, será sepultada hoy. Adelante. Ese hijo de él, Jacobo, es veterinario. Exacto. Mira, aprovechando también que hoy son los rezos del papá de Florentino, el de Agrodosa, y los muchachos de Agrodosa de esa zona de San Francisco van a hacer los rezos a las 4 en Bacuy, La Vega, en Bacuy. Bien. Tenemos al ingeniero Carlos Columna y hablábamos hace un rato con el señor Severino y le decíamos que la situación de los profesionales del campo tenían que arrasar el muñeco porque repetir demandas toda la semana resulta tedioso. Y con el nuevo ministro que por fin llega al poder, le toca resolver los problemas. Pero hay que planteárselos. Aquí está Carlos Columna, que le va a contar al ministro y al país cuál es la situación del arroz. Pero el arroz tiene una particularidad, que no es un alimento exclusivo de República Dominicana. Junto con la habichuela, la leche, el pollo, son los 4 o 5 alimentos más importantes que nosotros tenemos. Y una de las metas es la autosuficiencia. Adelante, don Carlos. Gracias por estar aquí. Muy buenas, Julito. Antes que nada, agregar que la pitahaya se vende en Estados Unidos a $5 la libra. Sí. Se salvó Hipólito. ¿Cómo? O sea, $5 tiene muchísimo, tiene como 1000 tareas. Sí. Adelante. Es interesante. Bueno, la situación arrocera, y aprovecho para saludar al sector arrocero, nosotros tenemos que entender que queda poco tiempo para los cambios. Y debemos producir el arroz entre 23 y 25 centavos de dólar el kilo. Estamos hablando a nivel de finca. Y actualmente nosotros tenemos una producción vertical. ¿Qué significa una producción vertical? Que nosotros tenemos personas produciendo por debajo de ese costo el kilo y otros produciéndolo a 38 centavos de dólar el kilo. Mientras que los países con los que nosotros competimos tienen una producción horizontal. Quiere decir que tienen más o menos todos un costo parecido y una tecnología parecida. Ok, en Centroamérica. ¿Qué está pasando aquí? Nosotros hemos obviado que no hay forma de desarrollarse sin investigación. Okay. Y lo que se produce en la investigación debe ser llevado al campo a través de la extensión. Y desgraciadamente, tanto en investigación como en extensión, en arroz, pienso que tenemos muchas lagunas. Se están haciendo trabajos con Federico en Juma y esas cosas y algunos técnicos, pero pienso que deberían ser un poquito más agresivos porque no tenemos tiempo ya. Se podía ir lento 20 años atrás y no había problema, pero ahora que ya el impuesto es un 75% hasta el 31 de diciembre de este año, donde pasa a 67. Desmontado todo en el 2025.
en el 24, porque ya en la noche ya se acabó. El 24. Del 31 de diciembre, se acabó. Sí. Y el sector no se está preparando. Hay muchas carencias en el manejo de variedades, no hay regulaciones, la gente tiene que entender que no se puede sembrar constantemente un cultivo en todas las fincas, hay que romper ciclos de plaga, pero hay que romper también ciclos de cultivo. Hay que introducir cultivos de rotación, no hay forma de aumentar los rendimientos si no es con cultivos de rotación. En el monocultivo de arroz es imposible elevar los rendimientos muy por encima de lo que nosotros tenemos. Podemos elevar, qué sé yo, medio saco por tarea, pero eso no es suficiente. Para ser competitivos nosotros tenemos que llegar a 10 toneladas por hectárea. Aunque usted le llama rotación de cultivo. Rotación de cultivo es introducir de una forma científica y económica cultivos que rompan el ciclo. O sea, por ejemplo, si tenemos el arroz con una gramínea, sembrar soya, por ejemplo, pero soya de agua, aprovechar las condiciones que nosotros tenemos. En Brasil eso es lo que hacen. Siembran soya, pero de agua, soya de inundación. No la soya que nosotros conocemos, que es de riego normal en levantada y eso, sino que se puede sembrar igual. Un tema que nosotros hemos tratado inclusive con Sandino. Las grandes extensiones de tierra que están dedicadas al arroz me dicen que en un momento dado nosotros hemos tenido autosuficiencia de cantidad de arroz que consumimos tanto aquí como el que se va a Haití. Sin embargo, hay la preocupación que siempre habrá un país que te ofrezca ese producto a un precio muy por debajo de nuestro, nos lo ofrece en venta mucho más barato que lo que a nosotros nos cuesta producirlo. Por tanto, aquí se ha pensado seriamente en la sustitución parcial del arroz. No eliminarlo totalmente, pero dedicar tierras de Bonao o del Bajo Yuna, tanto de Mao también, que ya de hecho se ha sustituido mucho, por otros cultivos. Y se ha hablado de musáceas, plátano y guineo. Ese tema, desde el punto de vista económico, tiene como contrapeso o una respuesta, y es que todo lo que se produzca aquí es más barato que importarlo, no importa que sea más caro. Háblanos de ese problema que tienen todos los gobiernos. Si pollo y arroz tenemos autosuficiencia, pero estamos seguros de que siempre Estados Unidos u otro país nos venderá esos productos por debajo de nuestro costo de producción. Hay algo peor. Estados Unidos es capaz de vender el arroz en República Dominicana no por debajo del precio que nosotros podemos venderlo aquí, sino por debajo del precio de ellos, que es más alto. En Estados Unidos el arroz es más costoso que el dominicano. O sea, si nosotros, la libra aquí está a 18.40, el arroz selecto. En Estados Unidos está alrededor de 20. Pero aquí lo pueden vender a 14 ganándole. Porque hay mecanismos que ellos ejercen para poder competir. Yo pienso que lo importante es hacer una estrategia de país. ¿Qué es lo que nosotros realmente queremos? Y República Dominicana, en el arroz, además de que un cultivo estratégico, alimentario, ¿verdad?, que muy importante, sumamente importante, hay una cultura arrocera. Nosotros tenemos la infraestructura de riego que casi ningún país tiene. Inclusive Estados Unidos no tiene esa estructura de riego que nosotros tenemos, de los canales. Todas esas presas y esas posibilidades de usar esa agua no la tienen esos países. Si uno va a Panamá, en Panamá tienen el río al lado y el arroz de secano. Uno va a Colombia y el agua es muy costosa, ni hablar de Israel y esos países. Entonces el arroz es una cultura donde nosotros somos líderes, de los líderes mundiales en producción de retoño de arroz. Y nosotros vemos la rentabilidad, por ejemplo, del arroz, de una siembra, pero no vemos Carlos, la rentabilidad. pero dicen que el retoño es antieconómico. Totalmente lo contrario. Totalmente. En el arroz yo gasto, por ejemplo, Es gratis. yo gasto alrededor de 5.500 pesos por tarea en el arroz. En el retoño gasto alrededor de 3.000 y algo.
Y el rendimiento a veces puede ser casi igual que la flor. Entonces tú tienes 12 o 14 millones de quintales de arroz aquí, 32.000 productores de arroz, 1.7 se habla de 23, de 24 a 30. millones de tareas. Es un asunto social. Tú tienes mucha tecnología. Ahí vi a Oliverio Espaillá que dice que lo que hay que trabajar duro. Vi en Yuna por primera vez aplicación de tecnología en pequeños productores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para competir con Centroamérica? ¿Qué es lo que donde podemos igualarnos? Yo pienso que cuando... Ahora mismo, ¿qué es lo que hay que hacer de aquí al Cuando 2024? Oliverio, cuando Américo, Rodríguez y esos productores dicen que hay que trabajar duro, eso es lo que hay que hacer. Ahora, nosotros como país tenemos que organizar y ayudar a esa gente que trabajen duro. Porque lo que le ponemos son trabas para que no trabajen. Y esas cosas nosotros tenemos que sentarnos, hacer un plan de trabajo y extensionar las mejores prácticas, para hacer la producción horizontal. ¿Cuáles son los factores que hacen que el arroz importado pueda ser más barato? Cuando nosotros comenzamos a trabajar hace 30 años aquí con Ramón Santos, las excusas son las mismas. El combustible aquí es más caro, la energía es más cara que en todas partes del mundo. En los equipos de labrar, es decir, tractores, equipos para trabajar son más caros. La tasa de cambio encarece. Los insumos, abonos, plaguicidas, etcétera. En fin, te ponen 10. Y el financiamiento, el dinero es más caro. Y se olvidan de lo más importante. Pero, ¿cuál? La mentalidad. La mentalidad. Del Sí, productor. pero también El productor. acaba de fallecer un distinguido chino taiwanés Doctor Xie. que enseñó a muchos dominicanos a cultivar una variedad que tenía un rendimiento extraordinario. Ahora, fuera de la mentalidad, porque yo veía antes hombres sumergidos en el lodo hasta las rodillas, no digo hasta la cintura, pero sí hasta las rodillas realmente. Yo lo he visto hasta Mientras yo mismo me enterraba. apenas a 2 kilómetros vi algunas factorías con 20 o 25 vehículos, Mercedes-Benz del año, jipetas, que son los que esos agricultores le llevaban el producto para su procesamiento. Y entonces ellos eran los que financiaban, le compraban y decían que la merma, ¿cómo que se llama? La tara era muy alta. Entonces podía también haber un factor de pérdida ahí en ese pequeño intermediarismo. Háblanos de cuál de esos factores, que tú dices, el principal es la cultura. Sigue. La otra parte El dinero es más caro aquí. Sí, es más caro, pero con las medidas recientes del Banco Agrícola está mucho mejor ahora. Antes era abusivo, antes se tenía que calcular alrededor de un 36% de financiamiento y ahora promedio no supera los 18 por ahí máximo. Tú dices de crédito, parte Sí. de crédito. Insumo. Los insumos aquí son más o menos parecidos al resto del país, eso está muy estándar ya, eso es en dólares. Combustible. Combustible aquí es más caro y por tanto la mecanización también. ¿Cuál es el combustible que más se usa? ¿El gasoil para El los tractores? gasoil para los equipos. Es caro. Sí, aquí es bastante caro. No tiene un precio especial, subsidiado. No, el sector arrocero no recibe. Debería. Debería tenerlo. La mano de obra. Se Bueno, puede mecanizar. aquí se para hacerlo. utiliza alrededor del 19% del costo en mano de obra. Eso es muy alto. Y allá. Alrededor de un 4%. En Estados Unidos alrededor de un 4%. Pero esas son las cosas Y ese que... método que mientras tú hablabas, estábamos pasando, que es la mecanización de la siembra también. No solo de la siembra, de la cosecha también, porque la siembra no siempre se puede. Porque si llueve, el terreno no lo permite. O sea, la siembra mecanizada es una alternativa, pero no es obligatorio. A veces se puede y a veces no se puede. Y a veces se hace y se mete un temporal de lluvia y se pudre la semilla abajo. Ok. Si el ministro nuevo te llama y te dice... Carlos Columna. Mira, yo soy un hombre de escritorio, no me sumerjo en el lodo del campo.
Y dime qué es lo que hay que hacer para que el arroz no se produzca más, sino no use tanta tierra como está usando y que tengamos una eficiencia mayor. ¿Qué tú le dirías? Aquí nosotros tenemos variedades. Primero, ¿es posible? Sí, claro. Nosotros tenemos variedades buenísimas aquí. Y de hecho, cuando teníamos unas variedades anteriores, la calidad del arroz americano era mejor que el de nosotros. Ahora no. El arroz de aquí es muy bueno. Y el sector arrocero está trabajando en ese sentido. Ahora, ¿qué necesita? Necesita apoyo, principalmente los productores pequeños en la extensión, y los grandes, llevarlos a cooperativas. Llevarlos a cooperativas donde los molineros participen también. Porque es un tema que no hay que excluirlo. Y de hecho han sido el soporte del sector mucho tiempo. Pero las cooperativas funcionaron. Sí y no. Los molinos en cooperativas. Las del Estado prácticamente todas cerradas. Ajá. Casi todas. Aquellas que ustedes le compraron a los... Sí, la mayoría de las factorías están cerradas. Están cerradas. ¿La de cooperativa? De las cooperativas, eso hay que rehabilitarlo. Los dos grandes retos, a mi entender, en el arroz, respaldando los números que da Columna, son los siguientes. Viene el desmonte del arancel. Ese es un problema serio, es un problema que hay que tratarlo con mucho cuidado y que uno se pierde cuando pero de hace eso sabe Omar Benítez. eso lo sabe hasta los chinos de Bonao. Y la otra parte es que indefectiblemente las dos grandes zonas que tienen arroz, como San Juan de la Maguana y en la línea, ese arroz hay que comenzarlo a sustituir, como señaló usted anteriormente, por banano y por otro cultivo y concentrar la producción en la zona natural arrocera, que comienza en San Francisco de Macorís, en La Vega, diríamos, y termina en Bajo Yuna. Y eso que señaló Carlos con una presión tremenda, es que hemos abusado, seguimos abusando y estamos abusando del monocultivo en el arroz, que fomenta las enfermedades. Ustedes podemos ver que se plantan las mismas superficies año tras año. Años anteriores, y él que me corrija, se comenzó a disminuir el retoño, porque se hacía hasta un tercer retoño, y eso es totalmente antiproducente, porque usted está multiplicando las enfermedades. Quisiera tu comentario en ese aspecto. Lo correcto para nosotros, que es lo más rentable, una flor, o sea, una siembra y un retoño. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque es que el costo es mucho más bajo y nosotros tenemos un alto riesgo en segunda etapa. La segunda etapa, el ciclo es más corto, el rendimiento más bajo y el gasto mayor, porque hay más presión de enfermedades. Cuando yo me engancho en un retoño, cosecho y retoño, el costo baja significativamente y la producción más o menos se mantiene. O sea, es rentable, es mucho más rentable un retoño que una flor, mucho más rentable. Ahora, hay que hacer ajustes. Hay tecnología, por ejemplo, para eliminar arroz de germinación dentro del retoño. Fue una tecnología que yo desarrollé hace mucho tiempo atrás y sin embargo la mayoría de los productores no la aplican. ¿Por qué? Porque no hay extensión. Y cuando me ven a mí, por ejemplo, que trabajo en el sector privado, quizás piensan que es una parte interesada. Entonces el Estado debería ponerse, además de desarrollar ese tipo de tecnología, llevarla al campo, extensionarla, que la gente la sienta, que se beneficie de ella. Y nosotros tenemos productores de altísima calidad y muy competitivos, y sin embargo esas experiencias, los vecinos a veces ni siquiera los vecinos lo aplican. Porque nosotros tenemos la mentalidad de que si el otro lo hace, nosotros no debemos hacerlo, aunque a él le vaya bien. Tú dices entonces que lo que hay que hacer es, aparte de cooperativizar la tecnología, ¿cuál es la variedad óptima para el país? ¿Cuál es la variedad óptima? Ahora mismo la que más se siembra es jaragua, es un material que proviene de secano. Se sembró mucho quisqueya, pero hubo problemas porque se sembró... No es la que más se siembra, ¿cuál es la ideal para el país? Algo así como jaragua. Ok. Algo así como jaragua. Pero las variedades se agotan, las plagas se adaptan. Sí. Tú no puedes depender de una variedad mucho tiempo, tú tienes que ir sustituyendo. Un material debería cada 5 años tener su sustituto, cada 5 años. Eso es constante, la investigación en variedades eso es constante, eso no se acaba nunca. ¿Qué es lo que...? Sí, en los últimos años, y quisiera que me corrigiera Columna, que está al día
de todas las inversiones. En los últimos años, la pignoración le cuesta al Estado, al gobierno, le cuesta alrededor de 1.500, 1.600 millones. Ese dinero de pignoración que se lo come la comercialización, hay que buscar la forma de montarlo y pasarlo a la parte de investigación y de perfeccionar técnicas que están ahí, como él ha señalado. Porque déjate decir una cosa, si hay un cultivo que nosotros hemos dado un crecimiento extraordinario en el arroz es uno de los cultivos que nosotros, que el país debe sentir orgulloso, que somos autosuficientes, con una inversión extraordinaria, tanto en mano de obra como en capital. Pero realmente se come la pignoración, se esfuma de la mano del productor y del consumidor. ¿Y por qué cuesta tanto la pignoración? Eso realmente en los últimos años ha bajado bastante. En los 5 años anteriores se gastaron, y yo tengo inclusive el dato aquí, 1.920 millones. Y por año. No, en los 5 años. Y antes se gastaban 1.700 millones por año. Y ahora se pignoró más arroz. Había mucha distorsión. Del arroz. Había mucha distorsión. Vamos a dejarlo ahí, pero porque sería un tema muy largo. Ahí no era que estaba el reciclaje y el robo. Había de todo. Bien. Había de todo y desgraciadamente es así. Entonces esas son las cosas que nosotros debemos ir corrigiendo. En Columna, ¿cuál es la conclusión de la situación del arroz ahora mismo? Bueno. ¿Es un tiempo bueno? ¿Podemos mejorar? No, nosotros acabamos de pasar un momento difícil con la cosecha. Estas lluvias hicieron mucho daño. El factor climático fue muy importante y hizo que las plagas se propagaran rápidamente y hubo daños. Hay zonas que perdieron más de un 30% de arroz ahora en la primera etapa. Okay. Y otra fue inclusive mayor. Productores buenos cogiendo 2 sacos por tarea, productores de 5 sacos cogiendo 2 sacos por tarea. Esa fue la realidad. Tiene mucho que ver con las normativas. No se puede sembrar toda la variedad en cualquier momento. Debe haber un manual. Nosotros deberíamos hacer un manual de arroz en que se especifique bien claro en qué zona, cuándo debe empezar y qué variedades. Zonificar y ponerla en tiempo, cuándo son la mejor época para ellas. El control de maleza es grave, es un problema grave el control de maleza. Bien. Ahí es que más se gasta dinero. Nosotros gastamos alrededor de 288 pesos por tarea en limpieza nada más. Solamente en limpieza. Bien. Y cuando uno ve la mano de obra, es extranjera, hay que decirlo. Más del 90% del sector arrocero es de mano de obra haitiana, para decirlo claramente. Debemos tecnificarnos. El arroz es sumamente importante, es un cultivo que si nos cierran los aeropuertos, tenemos que producir aquí, comer con lo que tenemos. Y el arroz ha mantenido un sector poderoso, fuerte, que tiene futuro. Mucha gente cree que no tiene futuro lo que va a haber cambios. Esa gente de 20 tareas, de 10 tareas, de 50 tareas no pueden existir solos. O se meten en cooperativa o se van. Es la realidad. Bien, vamos a dar las gracias a Columna y a Sandino de Jesús por haber estado con nosotros. Pitahaya y arroz. Una buena Gracias, mezcla. señores. Hay una ensalada. Saludos a la dama peledeísta, doña Ana Silvia. Ese es del grupo de las 4 o 5 mujeres. Cumpleaños hoy, Julito. Ajá, sí, la vi ahí. Sí. Mamá cumpleaños hoy. Bambán es que cumpleaños. No, mamá cumpleaños hoy. Ah, también. Sí. Bien. Señores, vamos a una pausa. Que Quesada y el señor doctor Pichardo, Quesada nos va a hablar de algo que quisiéramos señalar y que no se nos olvide. Miren, a pesar de que Sandino dice que esa no es la jaca. Esa es la jaca. Más grande. Esa no es la más grande, dice que él ha cultivado más grande. Sí. La más pequeña de las dos. Enfoca la otra. 35 libras. Es más o menos el tamaño de un útero cuando está en su mayor tamaño, en 9 meses, con placenta y feto. Y esa misma forma tiene. Por eso es que a veces el vientre del presidente Mejía y el de Quesada tienen el mismo tamaño.
Sí, y ellos, es así. Vamos a hacer una causa y hablamos de la pitaya ahora.